Hola, ¿qué tal? Soy la psicóloga María Guadalupe Islas Varela y bueno, el día de hoy estaremos hablando un poco acerca del psicodiagnóstico infantil. Y entonces, bueno, para comenzar de lleno con esta parte del psicodiagnóstico infantil, es importante hablar acerca. Estaremos abordando dos unidades en este primer video, donde hablaremos precisamente de la introducción al psicodiagnóstico infantil, donde hablaremos de de la definición, el objetivo, hablaremos un poco de la historia del psicodiagnóstico en niños, así como la importancia y la relevancia del diagnóstico dentro de la infancia, ética y consideraciones legales. En una segunda unidad estaremos hablando de la teoría del desarrollo infantil, enfoques del desarrollo psicodinámico, conductual y cognitivo también del desarrollo emocional y social en la infancia, de la teoría del apego y la importancia en el diagnóstico, así como la evaluación del desarrollo y los hitos. Y bueno, pues ya para entrar de lleno con esta parte del diagnóstico, el psicodiagnóstico infantil, entremos con esta definición, lo que es el psicodiagnóstico infantil. Y bueno, pues no es otra cosa eh, que un estudio científico en el funcionamiento biopsicosocial del niño y en una interacción en el medio en el que pertenece, y en este sentido con el objeto de determinar al sujeto, a su familia, a la orientación y al tratamiento que se le va a dar de acuerdo a las necesidades planteadas del sujeto. En este sentido, estamos hablando precisamente de que es un funcionamiento biopsico y social. ¿A qué nos referimos con esta parte de biopsicosocial? Bueno, pues básicamente la parte bio tiene que ver con la parte biológica, la parte psico tiene que ver con la introspección que tiene el sujeto, con sus pensamientos, y por supuesto la parte social con la forma en la que interactúa con otros. Y esto es fundamental tomarlo en cuenta porque precisamente es nuestro punto de partida, sin dejar de tomar en cuenta estas consideraciones que posteriormente lo iremos desarrollando nuevamente en este sentido. Entonces, pues justo esta parte de biopsicosocial tiene que ver con esta integración del individuo para posteriormente hablar de las orientaciones, de los tratamientos adecuados que se le vayan a dar de acuerdo a las características de nuestros sujetos pacientes. Eh, no sin antes también mencionar la importancia dentro de este proceso de evaluación psicológica, que es compleja y que debe ser de una manera estructurada, donde se va a buscar que comprender el funcionamiento, como hace ratito ya mencionábamos, ¿no? Es un funcionamiento desde tres perspectivas, que es el bio, el psico y el social. ¿No? Y que, bueno, lo podemos traducir a esta parte mental, a esta parte emocional, a esta parte cognitiva que tiene que ver con el pensamiento, la atención, la memoria y con la parte relacional, que se podría traducir a esta parte social, ¿no? Donde el individuo está integrándose de diferentes formas y se está relacionando con otros. Antes de esto, me gustaría pues, precisamente abordar esta parte del tratamiento, de la evaluación y del diagnóstico. Como bien acabas de ver ahorita en tu pantalla, pues precisamente estamos hablando que es una línea recta, ¿no? Va de manera guiada, va de manera frecuente, va de manera estructurada, va de manera compleja, esa parte nos va direccionando, esa es la palabra, ¿no? Nos direcciona. Cuando nosotros hacemos un psicodiagnóstico, no partimos primero del tratamiento, no inmediatamente damos un diagnóstico con una primera impresión que tengamos, por muy buen ojo clínico que tengamos. Siempre tenemos que tomar en cuenta nuestro punto de partida. Y precisamente nuestro punto de partida, pues era esta parte de la evaluación, donde a partir de la evaluación encontraremos diferentes aspectos y bueno, llámese esta parte de los diferentes aspectos donde estaremos utilizando diferentes instrumentos, herramientas, cuestionarios que nos van a dar cuenta un poco acerca de los malestares de nuestro paciente. Y en este sentido, esta parte de la evaluación es primordial porque es nuestro punto de partida y de donde vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Cuál será entonces nuestro trabajo a partir de esto? Eh,
Otro aspecto, una vez que tengamos nosotros, de acuerdo a esta valoración, de acuerdo a estos instrumentos que yo esté empleando, entonces a partir de esto puedo tener una idea de mi diagnóstico. Entonces puedo verificar que efectivamente el motivo de consulta es porque tiene riesgo suicida, por ejemplo, ¿no? Bueno, y entonces ahora sí tendré que empezar a actuar de manera adecuada en esta. Ya tengo mi diagnóstico, entonces ahora sí comienzo con mi tratamiento, ¿no? Por eso es que va de esta manera lineal y estructurada. ¿Por qué? Porque tiene un paso a paso. En este sentido, si nosotros hablamos de una analogía, podríamos aquí emplear, por ejemplo, cuando de repente tú vas al médico, obviamente el médico no le dices, me duele la cabeza y entonces te dice, ah, bueno, paracetamol, bueno, excepciones, ¿no? En el deber ser no debería de ser así. Pero en este sentido, previamente el médico te hace una evaluación de tu estado. Si tienes temperatura, te checa signos, te pesan, te hacen una serie de cuestionarios de cuántas veces has ido al baño, cómo te has sentido, con qué frecuencia. Bueno, y a partir de eso, entonces ahora sí tiene una impresión de un diagnóstico y dice, ah, bueno, efectivamente lo que tenemos aquí, de acuerdo a estas características que presentas, bueno, pues es un cuadro de gripa, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ahora sí, una vez teniendo como este diagnóstico en esta analogía, te va a dar un tratamiento adecuado a eso, a esas características, a esa evaluación que previamente hizo. Entonces, en este sentido, por eso nosotros estamos hablando de esta parte de la evaluación, del diagnóstico y del tratamiento. Recordemos aquí algo muy claro, que si bien, por ejemplo, llegaran dos hermanitos, Juan y Pedro, ¿no? Aun cuando se hagan las evaluaciones y aun cuando hayan sido remitidos por una situación de comportamiento, es diferente las circunstancias que está pasando Juan a las que está pasando Pedro. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer nuestra labor y tendríamos que estar haciendo nuestro trabajo precisamente en este sentido de ver qué cosas estoy aportando precisamente para elaborar mi diagnóstico y poder llevar a cabo este tratamiento, ¿verdad? De acuerdo al funcionamiento de cada uno de los individuos en este ejemplo hipotético de que llegaran dos hermanitos. Eh, Propiamente, ¿qué con la definición? Bueno, pues como te decía hace rato, tiene que ver con este proceso sistemático y donde utilizan, como ya te mencionaba, diferentes instrumentos, técnicas, conocimientos para identificar el estado del individuo. Aquí, bueno, pues si bien esta parte de la evaluación existen, como te decía, entrevistas, pruebas e incluso la observación forma parte de esta integración. Propiamente, ¿cuál es el objetivo del psicodiagnóstico? Bueno, pues dentro del psicodiagnóstico es determinar para el sujeto y para su familia la orientación al tratamiento más adecuado a sus necesidades y plantearla a la personalidad del sujeto evaluado. En este sentido, pues precisamente el objetivo del psicodiagnóstico está orientado precisamente a restaurar el equilibrio y reintegrar al sujeto, ¿no? Como te mencionaba hace un momento, pues precisamente tiene que ver con esto. Si yo estoy hablando de una evaluación, de un diagnóstico, entonces voy a dar un tratamiento adecuado que determine las prioridades del sujeto y en este caso que estamos hablando de niños y adolescentes, bueno, que determine cuál será el tratamiento adecuado para este niño, niña, para este adolescente, para esta adolescente. E incluso, bueno, pues aquí no es de manera aislada como se da en los adultos, ¿no? No es solamente, si bien se centra en el punto medular del tratamiento, pues si bien es el niño, niña o adolescente, pero también hay un trabajo en conjunto con su familia, ¿no? Es una orientación que se les va a dar y que entonces en un momento, más adelante, vamos a ver la importancia que tiene esta parte. Um, Hasta este momento, bueno, pues me parece que he sido clara con esta parte del psicodiagnóstico. Si bien no es aislado, es integral. Y bueno, ahorita hablaremos de por qué es integral esta parte del psicodiagnóstico. Para ello, me voy a permitir compartirte que hice brevemente ahí un poco de la historia del psicodiagnóstico infantil, donde, dame un momento,
Estamos, voy a dejar de compartir un momento pantalla precisamente para darle suma a esta. De todas formas, ahí en la liga, este, es de Canva, entonces tú puedes acceder a él con mucha facilidad, sin ningún problema. Ay, ay, ay. A ver, stop sharing. Y ahorita, bueno, pues precisamente vamos a esta parte. Eh, mm, te lo voy a compartir por acá. Ujú. Voy a compartir por acá esta parte del... Ok, me parece que ahí ya lo podemos ver. Ahí está. Sí, perfecto. Te decía, bueno, lo hice de manera muy breve. Recordaremos que esta parte de las evaluaciones, pues bueno, vienen de antes, o sea, realmente traen una historia, ay, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Ahí está, ya, creo que ahí quedó, ¿verdad? Que si no andamos en otro lado. Entonces, bueno, si bien te decía que dentro de esta parte del psicodiagnóstico, nosotros tomaremos en cuenta y sabremos que, pues precisamente, eh, dentro de la historia, pues nosotros estamos hablando que las evaluaciones vienen de tiempo antes, después de la Primera Guerra Mundial, se realizan algunas pruebas estandarizadas precisamente para evaluar a las personas que se iban a enfrentar como a la guerra, las personalidades que requerían y demás. Bueno, eso es como un antecedente, más o menos ahí que ya tenemos un poquillo, ¿no? Y entonces propiamente que con esta parte del psicodiagnóstico infantil, bueno, pues en 1905 se inició, se da inicio del psicodiagnóstico infantil por Alfred Binet y Theodore Simon, y ellos crean la primera escala de inteligencia infantil, donde su objetivo precisamente tenía que ver con detectar estas necesidades educativas de los niños, ¿no? Ellos empezaron con esta parte. Con el paso del tiempo, bueno, pues se consolida esta parte de la psicometría, donde existen diferentes revisiones de la escala de Binet-Simon y, bueno, Terman introduce el término coeficiente intelectual, ¿no? Que es lo que hoy conocemos como el CI. Y surge en la escala de Terman-Merrill, que se utiliza actualmente, se sigue utilizando en algunas empresas precisamente para la contratación y para pues conocer el coeficiente precisamente de las habilidades que pueda tener una persona. Esto ocurrió más o menos en 1908 a 1916. Posterior a esto, nosotros tenemos aquí desde un enfoque un poco más clínico, estamos hablando de la parte de las pruebas proyectivas, donde Harry Munray y Christina Morgan desarrollan el test de percepción temática, ¿vale? Que después con el paso del tiempo, bueno, este es publicado en 1943, y se adapta a una versión infantil, ¿no? Porque primordialmente se utiliza con adultos, eh, y bueno, después se hace como esta adaptación, que es el CAT, ¿vale? Que es Children's Apperception Test, ¿vale? Posterior a esto tenemos en 1938 y 1960 la evaluación perceptomotora, donde seguramente ya conocerán este test de Lauretta Bender, que precisamente adapta copings y estandariza su uso en niños en la década de 1960, donde a raíz de estas 9 tarjetas, donde el niño va construyendo y se va observando diferentes cosas, de acuerdo a este test de Bender, ¿no? Con 9 tarjetas que tiene el niño que replicar en una hoja. Y entonces, bueno, se van viendo deficiencias, la atención, la memoria, y bueno, entra ahí como una serie de, posterior a esto aparece el Wechsler, que es el test de inteligencia, precisamente donde las habilidades que pueda tener un niño para retención de memoria, para solución de tareas sencillas, con qué rapidez, con qué facilidad pueda realizarlo.
Y bueno, esta prueba de inteligencia como tal, se estandariza en niños en 1949. Y actualmente lo que hoy estamos utilizando dentro del psicodiagnóstico, pues es esta parte del enfoque integral, donde el psicodiagnóstico es, como te decía, integral. Hace rato te mencionaba. Más adelante vamos a hablar del por qué es integral, ¿no? Porque es integral, porque tiene que ver con la parte cognitiva, la parte emocional, la parte conductual, y esta evaluación pues va orientada precisamente a la intervención y el bienestar del niño. Si bien no solamente se crea que es una parte de medición intelectual como de pronto se tenía, solamente se medía el intelecto de las niñas, de los niños, de las personas, sino que más bien esta parte del psicodiagnóstico infantil viene a evolucionar toda esta parte, ¿no? Y a decir que no solamente tiene que ver con una medición intelectual, sino que va en una comprensión integral del sujeto, en este caso, pues del niño. Y bueno, pues básicamente eso es lo que tenemos en... Dame un segundo, sigo contigo. Pues básicamente eso es lo que tenemos un poquito en la historia, ¿vale? De cualquier manera, pues ahí en la bibliografía tú podrás observar y de verdad que ahí te invito de verdad a checar la bibliografía. Este es un video que, bueno, no, no, no podrá ser como tan extenso, pero es un video que, bueno, te invito a revisar ahí la bibliografía porque, bueno, hay mucho material que puedes consultar. Más adelante lo veremos en diferentes videos. Entonces, bueno, pues ahí te dejo la bibliografía, es importante que la conozcas. Continuando con esta parte, es importante que nosotros tengamos en cuenta que con la parte de la historia en el psicodiagnóstico, porque eso pues nos va a dar como este punto de partida, ¿no? Como te decía inicialmente, bueno, pues tiene que ver con esta parte de la integración donde, donde es integral, donde no solamente se evalúa como una parte, sino realmente ahí está, se evalúa desde diferentes aspectos. Y entonces, ¿cuál será entonces la importancia y la relevancia del psicodiagnóstico en la infancia? Bueno, para empezar, como te decía a su momento, pues precisamente tiene que ver con, nosotros siempre vamos a tener un punto de partida para comprender qué es lo que, siempre vamos a empezar de nuestro punto de partida, que será nuestra evaluación, ¿no? Y de nuestras herramientas que nosotros podamos utilizar precisamente para comprender qué está pasando en el niño, en la niña, en el adolescente. Es importante también aquí mencionar que no es algo que sea mecánico. O sea, se requiere de un análisis profundo, tan profundo, donde vas a utilizar no solamente herramientas como la entrevista, como los cuestionarios estandarizados, donde incluso vas a realizar entrevistas con los papás, si en algún momento lo requiere, porque digamos, en un caso, llegan a referirlo de la escuela, ¿no? Porque tiene un mal comportamiento y entonces no sigue indicaciones o porque han notado alguna deficiencia, no, han notado que tiene dificultades en la retención este, de información, no sé, ¿no? Entonces, bueno, es un análisis completo, profundo. No podemos dejarlo de manera aislada. Recuerda que al inicio te mencionaba de este esquema biopsicosocial, ¿no? Entender incluso si hay características, si hay dentro de la familia, hay antecedentes, no sé, de trastorno del espectro autista, ¿no? O de o de algún otro trastorno, ¿no? Entonces, en este sentido, por eso no es algo que sea mecánico, es algo que requiere de un análisis profundo y como te mencionaba hace rato, tiene que ver con la diferencia en este sentido eh, de cada individuo, de una manera integral porque es único. También pues es importante tomar en cuenta ¿por qué nos sirve esta parte de nuestra evaluación y de nuestro diagnóstico? Porque eso va a dar un sustento a nuestro plan de intervención. Si nosotros realizamos y planteamos adecuadamente nuestro diagnóstico, entonces sabremos por dónde ir, sabremos qué acciones tenemos que hacer de acuerdo a esto que tenemos fundamentado en nuestra evaluación y en nuestro diagnóstico. Y propiamente, bueno, pues también incluso dentro de esta parte del psicodiagnóstico, por supuesto que nos ayuda a identificar patrones de normalidad, desviación,
realmente nos ayuda de manera, como te decía, sistemática, poder integrarlo completamente. Por otro lado, por supuesto que aparece esta parte de la comprensión contextual e intersubjetiva, donde precisamente estaremos entendiendo qué es lo que pasa en este contexto del individuo, del niño, niña o adolescente. Y bueno, dentro del psicodiagnóstico, dentro del diagnóstico en la infancia, pero especialmente nos da una detección temprana. O sea, el hecho de que nosotros hagamos un oportuno diagnóstico infantil adecuado, estructurado, nos puede llevar a una detección temprana. Si nosotros en algún momento llegamos como a detectar alguna situación, bueno, pues sería y si lo hacemos de manera oportuna, podemos brindar un tratamiento que sea adecuado y que sea eficaz de acuerdo a las necesidades. Entonces, por ello la importancia. Entremos un poquito a esta parte y a este marco de las consideraciones legales del diagnóstico infantil. Y bueno, eh, si bien conocemos y sabemos que dentro del psicodiagnóstico, independientemente con quien sea, pues es importante, número uno, tomar en cuenta el respeto y la dignidad del paciente. ¿Por qué se enfatiza sobre este tema? Bueno, pues es que es importante tratar, saber con qué tipo de población, independientemente de que trates con una población infantil con niños. Es importante darle ese respeto, esa dignidad, porque eso va a incluso establecer qué tanta confianza pueda tener en ti el niño, la niña o el adolescente. ¿No? Y si tú aprendes y si nosotros lo tratamos en este sentido, más que aprendas, si nosotros los tratamos con respeto, pues ellos mismos van a empezar como a desarrollar esta parte de la autonomía, obviamente en medida de su edad, ¿no? Por supuesto que esta parte del respeto siempre es, oye, mira, siempre es como muy importante que puedas presentarte, mira, yo soy tal, soy la psicóloga tal, vamos a realizar algunos dibujos, te voy a preguntar algunas cosas, oye, mira, traje este material, traigo aquí unos juguetitos, ¿te gustaría jugar? O sea, siempre es importante esta parte del respeto. Si de pronto como que llega a haber pues más llega a haber como dificultades, entonces nosotros tenemos que seguir como ampliando estas estrategias sin llegar a forzarlo, ¿vale? Porque si no, pues entonces no, no se daría de manera adecuada. Hablando en temas, bueno, pues ya propiamente que con esta parte de nuestras consideraciones legales, número uno, recordaremos que dentro de todo la confidencialidad es algo que debemos de proteger. Y proteger desde que tienes el archivo en tus manos, y aquí quisiera hacer como un paréntesis en esta parte. Si bien a veces de pronto llegan niños referidos por la escuela, ¿no? O es lo que comúnmente encontramos. Tienes que tener muchísimo cuidado. Para empezar, tú no puedes mandarle como este reporte a la escuela, ¿no? Porque al final, obviamente a quien le das como este reporte, pues es a los papás. Y ellos saben, este, ellos al final lo van a llevar a la escuela, ¿no? Pero no es como que nuestro deber sea darles este informe a la escuela. Y en este sentido te voy a explicar un poco por qué de pronto puede ser tenemos que ser muy cuidadosos y proteger esta información, la información personal del paciente. Y bueno, ahorita hablemos de esta parte de los límites de la confidencialidad, pero en este sentido, a lo que me refiero con proteger la información personal de nuestros pacientes, eh, es importante aquí tener cuidado, ¿no? De pronto te mencionaba, son referidos regularmente niños, niñas, y entonces la escuela solicita un reporte. Eh, ¿Quiénes son los tutores? Son la parte, eh, son quienes están a cargo legalmente del niño o de la niña, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues serán entonces a quien tú debas entregarle como estos informes, pues serán a los papás. Tú no puedes andar compartiéndosela a los maestros. Evidentemente, los papás, bueno, obviamente la quieren precisamente para llevarla a la escuela, porque está ya dando un seguimiento. Y aquí esta parte de la protección de información hay que saber qué se le puede dar y qué no se le puede dar, ¿no? Y es que tengamos claro que a esta parte vamos con el sentido de los límites en la confidencialidad.
Nosotros no podemos decir nada de lo que niñas, niños y adolescentes nos cuenten en consultorio. No podemos, a menos que lo ponga en riesgo, ¿vale? A menos que esté en riesgo su vida, entonces será la manera en la que tendremos que romper este decreto de confidencialidad precisamente mm, porque está en riesgo su vida, ¿vale? De otro modo, no. Por ejemplo, si llega el niño y te dice, oye, es que me gusta Laurita de tercero B, sabes que Laurita de tercero B no representa un peligro para el niño, ¿no? Entonces, obviamente, no es algo que le vas a decir a sus papás. Y te dice, oye, pero por favor no le digas a mis papás que me gusta Laurita de tercero B, ¿no? Es que solamente te lo estoy contando a ti. Y es también aquí un poco la parte del respeto y de estos acuerdos, ¿no? De decirle, ok, yo no le voy a contar esto a tu papá porque es algo que no representa como peligro ni nada, pero es importante que tomes en cuenta que yo al final siempre tengo que reportar algo a tus papás, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos de tu seguimiento, de las tareas que has realizado, entonces de eso sí puedo hablar un poco, ¿vale? Pero es importante porque al final, como el resumen de esto, se estará, los papás van a pasar a preguntar y obviamente eso lo puedes decir al chico, al adolescente, al niño, tus papás van a pasar a preguntarme, ¿no? ¿Cómo nos fue? Vamos a, vaya, hay avances, no hay avances, y entonces, bueno, hay cosas que yo sí tendría que comentar respecto a tu tratamiento, ¿no? Respecto al trabajo que llevamos. Pero precisamente esto que no te pone como en riesgo, pues no sería algo que tendría que compartir. Eh, Dentro de pues, nuestras consideraciones, pues precisamente es tomar en cuenta incluso la relación con los padres o con los tutores. ¿Esto en qué sentido? La intervención, cuando nosotros estamos hablando de menores de edad, la intervención no solamente es con ellos, sino que implica trabajar de manera ética, responsable con los cuidadores, con los responsables de cuidados, ¿no? Aquí puede ser mamá, papá, abuelito, abuelita, etc., tutor. Y entonces en este sentido es importante mantener esta ética con los adultos de una manera responsable y sobre todo buscando el bienestar siempre del niño, de la niña, del adolescente. Cuando de pronto nosotros nos encontramos en escenarios donde quizá tenemos que hablar de una complicación, cuando tenemos que dar como algunas estrategias, cuando tenemos que hablar incluso del proceso emocional por el que está pasando, de las dificultades, por ejemplo, en el seguimiento de reglas, digamos, que llega un niño que le cuesta muchísimo trabajo el seguimiento de indicaciones, donde constantemente pues, eh, mm, le cuesta trabajo, no sé, por ejemplo, compartir o qué sé yo. Entonces tendremos que hacer nuestra parte, nuestra labor desde la psicoeducación, desde hablar con los papás sobre lo que está pasando particularmente en el caso de su niña, de su niño, de su adolescente. Y entonces a partir de esa parte de la psicoeducación, empezar a empezar con ellos, ¿no? Porque como te decía, no es algo que sea de manera aislada, es algo, reitero, es algo integral. Y entonces nosotros tendríamos que ver, pues precisamente la forma de abordar a los responsables, incluso brindando esta parte de la psicoeducación desde lo que necesita su hijo, su hija, su adolescente, ¿no? Dentro de esa parte de la relación con los padres es muy importante nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros incluso llegamos a fungir como mediadores. No es que llega el papá, la mamá, el abuelito, la abuelita y te dice, ay, doctora, es que ya dígale que se porta bien, porque no se porta bien, no me quiere obedecer, ya dígale que me obedezca. Entonces, más bien no es que seas tu terapeuta quien tenga que brindar las reglas o los acuerdos de convivencia que se manejen en casa. Más bien, tú serías esta parte como mediadora, donde ambos exponen quizá como su malestar y entonces tú eres como esa mediación entre ambas partes, ¿no? Y que no seas tú como que, porque entonces empezaría ahí esta parte de delegarte responsabilidades que no te corresponden. Y bueno, ya para cerrar esta parte de las consideraciones éticas y legales, pues obviamente tenemos esta parte de la competencia profesional.
donde se resalta que los profesionales pues deben de estar debidamente capacitados para atender a diferentes, a estos grupos etarios y actualizarse en técnicas adecuadas para niños, niñas y adolescentes. Y bueno, pues lo que respecta a este punto es entender que debemos tener con esas competencias, habilidades y esa preparación adecuada precisamente para atender a niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, yo soy alguien que de pronto me he dedicado a lo mejor sí a la clínica o no me he dedicado, yo egresé hace 10 años y entonces no me he dedicado nunca a la clínica, bueno, pues de entrada, número uno, que a aquellos que dan psicoterapia, de entrada tienen que tener un corte clínico. ¿Por qué tienen que tener un corte clínico? Porque si en algún momento estamos hablando de una persona que llega, no sé, de un niño este, con problemas alimenticios, o una niña que llegue con problemas alimenticios, entonces yo tendría, de acuerdo a mi DSM-5, tendría que ver cuáles son estos signos, estos síntomas que se presentan dentro de con la frecuencia que se presentan en el DSM. 5 TR, texto en revisión, o el CIE 10, ¿no? Según corresponde. Entonces, yo tengo que aprender a manejar este tipo de material para poder elaborar un diagnóstico adecuado y acertado, no nada más a lo que yo creo. ¿No? Entonces, por eso es importante que que contemos con estas competencias profesionales precisamente para estar actualizados y, como te decía, ¿no? O sea, quien da psicoterapia, bueno, tiene que tener de entrada un corte clínico. Sí o sí, y puede traer como mucha preparación, pero sí un corte clínico. Un corte clínico porque pues estamos hablando del uso de diferentes manuales, ¿no? Que te servirán para un oportuno diagnóstico. Y bueno, bueno, ya nada más aquí como un aspecto relevante, es precisamente mencionar que dentro quien regula la práctica de la psicología clínica es la COFEPRIS, ¿no? Con quien se tienen que sacar los permisos. Eso ya nada más como dato ahí adicional y curioso. Y bueno, pues hablando un poco de la teoría del desarrollo, ya empezamos a hablar un poquito más de esta parte de la teoría del desarrollo. Bueno, pues precisamente dentro de la psicología del desarrollo se preocupa en estudiar a que estos cambios conductuales, emocionales, cognitivos y sociales que ocurren a lo largo de nuestra vida, especialmente durante la infancia, porque es el periodo que son las bases de nuestra personalidad y bueno, que por supuesto van a hacer esta parte de la regulación y las habilidades mentales que se van construyendo a lo largo de nuestro periodo, a lo largo de nuestra vida, ¿no? De nuestras etapas de desarrollo. El desarrollo humano, pues precisamente es muy complejo, es un proceso muy complejo, pero que está dividido en cuatro dimensiones. Dentro de estas cuatro dimensiones, por supuesto que está en la parte del desarrollo físico, donde nos vamos, y aquí es donde entra nuevamente esta parte de estas funciones, desde desde este esquema biopsicosocial, ¿no? Porque este desarrollo físico tendría que ver con esta parte biológica. Eh, el cognitivo, pues precisamente tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestra psique, ¿no? Y la parte, ahí podría involucrarse un poco en la parte cognitivo-emocional, pues esta parte de la psique, ¿no? Y en la parte social, por supuesto que tendría que ver esta parte donde nosotros nos estamos aprendiendo a relacionar con otros, ¿no? La forma en la que nos comportamos en este escenario, en aquel escenario, y entonces, bueno, pues en conjunto esta parte del desarrollo humano pues es complejo, ¿no? Porque tiene que ver ciertamente con nuestro desarrollo físico, tiene que ver con nuestras habilidades sociales, tiene que ver con nuestra cognición, con aquello que pensamos, y sobre todo pues esta parte emocional, ¿no? Con este desarrollo de nuestras emociones y de cómo vamos regulando como es. Los enfoques, si nosotros comenzamos hablando de los enfoques del desarrollo, pues por supuesto que encontramos el enfoque psicodinámico que precisamente se enfatiza en los procesos internos, en los conflictos inconscientes, en las experiencias tempranas, y bueno, pues ahí básicamente ahí estaríamos hablando de Freud, las 5 etapas
psicosexuales, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un enfoque conductual, está centrado en el aprendizaje y en la conducta observable. Y aquí, como el autor mencionado, pues es precisamente Skinner y Pablo, ¿no? Y finalmente, pues cuando nosotros estamos hablando de un enfoque cognitivo, pues está enfocado precisamente en estos procesos, en estos procesos mentales, donde se va a mediar el estímulo, la respuesta, este, perdón, entonces el enfoque conductual tendría, si está, perdón, sí, si está centrado como en esta parte del aprendizaje y de la conducta, pues precisamente aquí estaríamos incluso este, observando aquí en esta parte conductual, este, eh, incluso esta parte de la zona de desarrollo próximo, de Vygotsky, estaríamos hablando de las etapas de desarrollo de Piaget, y bueno, entonces ahorita lo vamos a ir desarrollando de manera un poquito más clara. ¿Qué con esta parte, qué con este desarrollo psicodinámico? Bueno, pues surge a raíz, como te decía, precisamente del psicoanálisis, que es fundado por Sigmund Freud. Y bueno, sostiene que el desarrollo humano está determinado por nuestras interacciones, por nuestras fuerzas conscientes e inconscientes, y sobre todo por esta parte de nuestros impulsos internos y las relaciones tempranas, que son meramente significativas y tienen que ver con nuestros cuidadores primarios, ¿no? Mamá, papá, quien esté ahí en el contexto. Y la conducta humana, pues sí, precisamente no depende de lo que somos conscientes. Aquí como que en este enfoque psicodinámico no es con lo que somos nosotros conscientes, sino más bien es con aquello, con estos procesos mentales inconscientes y que influyen en la forma en la que pensamos y en la que actuamos. Este enfoque psicodinámico del desarrollo lo explica Freud, que es desde que nacemos y nos vamos preparando para distintas etapas del desarrollo, y en cada una vamos a buscar placer de una manera diferente. Y todas las formas en las que lo resolvemos eh, ocurre en cada etapa según cuando crecemos, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, en esta parte en la etapa anal, recordemos que es la anal, fálica, oral, y son 5 etapas, ¿no? Pero en este ejemplo, digámoslo así, de la etapa anal, precisamente donde los niños encuentran autonomía, independencia, cuando ellos aprenden a ir al baño, ¿no? Y es esta parte de retener y de soltar y de ser como organizados ellos mismos van incluso como viendo en qué momento son autónomos, cuando entonces ellos solitos empiezan a ir al baño, se bajan los pantalones, hacen popó y demás. Cuando esto se desarrolla de una manera adecuada, cuando más bien no se desarrolla de una manera adecuada, pues decimos que son personas sumamente rígidas, estrictas, e incluso podríamos decirlo así, que son, que tienen como dificultades cuando en esta etapa ha sido de manera rigurosa el hecho del baño, ¿no? Y entonces, por el otro lado, cuando no es como tan riguroso, por el otro lado, donde, pues, sigues con el pañal, no aprendes como esta autonomía, podemos encontrarnos en el otro escenario donde es una persona sumamente desorganizada, no encuentra como muchas cosas estructura, no hay estructura, más bien como en la persona. Y entonces, bueno, pues precisamente en este enfoque psicodinámico nos habla de las no resoluciones en estas etapas. Bueno, pues por supuesto que van a surgir efecto en nuestra adolescencia, y bueno, por supuesto que van a impregnar nuestra vida como adultos. Dentro de enfoque psicodinámico, pues también incluso Erickson propone que el desarrollo de la personalidad durante toda la vida va a partir de la dirección, de la interacción que tengamos de persona a persona y de la maduración y las experiencias de acuerdo a nuestro entorno social. Y él propone algunas, él habla de algunas, habla de algunos
Él habla, ay, sigo aquí, ¿sí, no? Sí, precisamente, pues Erickson, au, ¿qué pasó? Un momentín, ¿eh? Mm, ay, Dios. Bueno, pues precisamente Erickson se centra en los conflictos sociales y en los emocionales en los que nosotros nos vamos enfrentando a la vida. Y él pues le llama conflictos psicosociales, ¿vale? Propiamente, bueno, pues dentro de esto, mm, no sé qué está pasando, pero bueno, parece que ya por ahí. Eh, Ahí podemos compartir. Ahí está. Es que no sé si, creo que ya, ¿no? Ajá. Sí, por alguna extraña razón, como que no quedaba tan bien. Pero bueno, entonces en este sentido, él habla de lo que se va a enfrentar la persona en este escenario. Y bueno, pues propiamente en el enfoque conductual, por supuesto que se centra en esta parte de la observación directa del comportamiento y en el ambiente que influye en la conducta, ¿no? Los conductistas consideraban que la psicología, fuera de ser científica, debe ser estudiada desde las conductas observables y medidas y dejando de lado las bases de los procesos mentales que no se pueden ver, ¿no? Entonces, bueno, pues un ejemplo claro, pues ahí tenemos a Pavlov, Skinner, y en este sentido, bueno, ahora viene otra parte de otro enfoque, que es el cognitivo del desarrollo, ¿no? Y entonces en este enfoque lo que se busca es explicar cómo piensan los niños, cómo aprenden, cómo usan su lenguaje, cómo resuelven problemas, por qué surgió que no solamente se explicaban las conductas que eran observables, ¿no? Sino que más bien había incluso estos procesos de pensamiento donde tenían, y en la comprensión tenían como un sustento. Dentro de este enfoque cognitivo del desarrollo, pues precisamente encontramos a Piaget, que explicó que los niños pasaban por diferentes etapas del desarrollo cognitivo y en cada una piensan de una manera diferente, ¿no? Desde la ascensión motora, la preoperacional, las de operaciones concretas, las operaciones formales, donde entonces incluso aquí empiezan estos conceptos de lo que ya conozco. Ah, ajá. Donde empiezan esos conceptos de asimilación, de acomodación, de a partir de lo que yo conozco ahora, creo un nuevo constructo con esta nueva información y entonces ahí es donde se da este proceso de asimilación y acomodación de la información que tenía, ahora acabo de hacer un nuevo constructo, ¿no? Y esto, bueno, pues precisamente surge como en esta etapa. Y aquí, bueno, como un ejemplo que podríamos hablar de esta etapa es que, por ejemplo, tú a un niño le dices, un niño de 2 años, tú le dices perro, ¿no? Le dices, sácate perro, ¿no? Por ejemplo. Y entonces el niño ve que entra un animal de 4 patas, de una cola, y tú le dijiste perro, entonces la próxima vez que vea eso va a decir, ah, perro, ¿no? Y la próxima vez ahora entra un gato. En el constructo, en la información que tiene el niño es 4 patas, una cola, perro, ¿no? Y entonces, pero el gato también tiene 4 patas y tiene una cola y parece, entonces tú le explicas que, bueno, el gato maulla, que el perro ladra, que son diferentes, aunque son, que son, que son felinos, y entonces tú le vas como dando cierta información al niño y a partir de este constructo, y entonces es donde empieza esta parte de la asimilación y de la acomodación, donde desde la información que yo tenía y ahora llega como un nuevo conocimiento, entonces hago una nueva construcción de esto. Y precisamente en este enfoque cognitivo del desarrollo, pues precisamente se centra en entender cómo funciona, cómo estamos construyendo nuestro conocimiento, ¿no? Y bueno, pues hablando ya en el tema del desarrollo emocional y social eh, en la infancia,
Dentro de esto, bueno, pues el desarrollo emocional y social en la infancia es un proceso fundamental donde nos va a permitir comprendernos, expresarnos, regular nuestras emociones y justo a partir de esto, pues es aprender a relacionarse de una manera más adecuada con los demás. Dentro de los componentes como principales son la conciencia emocional, que tiene que ver con esta capacidad de identificar y de nombrar nuestras propias emociones y reconocer las emociones de los demás. Cuando hablamos nosotros de esta parte de la regulación emocional es aprender a controlar nuestros impulsos, aprender a tolerar la frustración y aprender a manejar estas emociones intensas. Que regularmente, bueno, pues en los niños es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, cuando tienen su primera interacción en la escuela, donde ellos creen a lo mejor que son los únicos, y entonces a lo mejor en casa puede que sí sean los únicos, pero llegan a la escuela y a lo mejor no es Juanito de 3 años que puede tener un oso de peluche, porque hay otros tres Juanitos que igual quieren el mismo peluche, ¿no? Y entonces aquí es donde encontramos la importancia en esta parte del desarrollo emocional, la importancia de aprender a que incluso los niños de estas edades empiecen con su regulación emocional, que empiecen a controlar sus impulsos, que empiecen a tolerar esta parte de la frustración y que entiendan incluso que aprendan a perder, ¿no? Porque hoy por hoy en la actualidad, desafortunadamente, encontramos niños que no saben perder, donde no saben manejar, donde no hay nada de tolerancia a la frustración. O sea, es yo quiero esto y lo tengo, yo quiero mi teléfono y lo tengo, y entonces es lo que yo voy a tener, ¿no? Entonces, sí es muy importante esta parte del desarrollo emocional, porque por supuesto que así como las diferentes, la forma en la que nos desenvolvemos y nos desarrollamos y la forma en la que impacta, por supuesto, que en ese sentido la parte emocional impacta de una manera increíble. Dentro de esta parte del de desarrollo emocional, pues como te decía, se refiere a esta parte de interactuar con otras personas. ¿Cuáles son los aspectos centrales de esto? La interacción social, donde el niño aprende a convivir con otros a través del juego, a través de la cooperación, la resolución de conflictos, donde sabe que tiene que incluso aprender a compartir algún juguete, ¿no? En este sentido, bueno, pues otro aspecto central es la empatía, donde los niños tienen que aprender a comprender las emociones de los demás. Si bien comprender que, no sé, por ejemplo, que se cayó Laurita y que ya está llorando, ¿no? Y entonces los niños tendrán dentro de estos aspectos centrales, los niños son sumamente empáticos ante las situaciones que otros pueden estar experimentando, ¿no? Porque se acercan, porque preguntan, pero ¿por qué llora? ¿Qué tiene? Y entonces es importante como este es un aspecto importante dentro del desarrollo emocional. Por otro lado, pues también está en esta parte de las habilidades sociales, la comunicación, aprender a respetar turnos, el trabajo en equipo, y que bueno, esto se va desarrollando incluso, no solamente en la escuela, esto es algo que se debe de aprender a desarrollar en casa, ¿no? Donde aprendemos a comunicarnos con los niños, donde aprendemos a trabajar en equipo. Oye, mira, incluso el delegarle responsabilidades ayuda a la autonomía de los niños, a sentirse parte de, ¿no? Oye, mira, claro, no lo vamos a poner como a lavar trastes, pero le puedes decir, oye, mira, ¿sabes qué? Aquí está toda esta basurita, llévala al bote de basura, ¿no? Si no representa como un peligro. Entonces, incluso esto forma parte fundamental. Y bueno, pues ya casi cerrando un poco a esta primera unidad, llegamos a lo que es la teoría del apego y la importancia en el diagnóstico. Por supuesto, como te decía, imaginemos que impacta las decisiones que tomamos, las cosas que hacemos, por supuesto que impactan en nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del apego, surge desde un contexto histórico de la psicología, donde se buscaba superar las limitaciones del psicoanálisis, claro, y las perspectivas conductistas, proporcionando una explicación un poco más coherente sobre la formación de vínculos afectivos y, por supuesto, su impacto duradero. Es esta parte del apego, pues no es otra cosa que la forma en la que nosotros nos relacionamos con otros, ¿no? Eh, Tenemos siempre la necesidad de estar vinculándonos con otros, es esta necesidad, esta capacidad que tengo para vincularme con otros.
Esto es el apego. Si bien eso por supuesto que impacta en la vida del niño, porque imaginemos un niño abandonado, un niño este, que si llora lo dejan ahí llorando por horas. Entonces, bueno, el niño no va a generar este apego con su vínculo materno, ¿no? Entonces, por supuesto que eso también impacta. Por eso cuando nosotros hacemos entrevistas, pues queremos saber cómo fue en este sentido, cuando se trabaja precisamente con niños y adolescentes, es muy importante hablar de cada una de las etapas, ¿no? ¿Fue deseado, no fue deseado? A los cuantos años empezó como su desarrollo este, físico, a los cuantos empezó a caminar, a gatear y demás, ¿no? Porque precisamente todo esto impacta en la forma en la que hoy se está comportando ese niño, esa niña, ese adolescente. Y por supuesto, bueno, pues lo que busca esta parte de la teoría del apego es explicar estas interacciones tempranas que tiene el niño con su figura de apego. No, y que no solamente se generan conductas observables, sino que se traducen en modelos operativos e internos. Dentro de esta parte del apego, bueno, pues existen diferentes tipos de apego. El ideal es este apego seguro, que se caracteriza por esta confianza, donde el niño ve que su figura de apego estará disponible, receptiva, sensible a las necesidades, ¿no? Es decir, el niño llora y de repente pues ya está ahí como esta figura de apego, ¿no? Está ahí para sostenerlo, está ahí para cuidar de él, ¿no? Y esto es lo que se hace en esta parte del apego seguro. Cuando nosotros estamos hablando de un apego inseguro, evitativo es cuando se tienden a minimizar las expresiones de angustia, de la separación del cuidador, muestra conductas de independencia excesivas, entonces donde, por ejemplo, incluso el niño puede llegar a ser sumamente independiente, pero es evitativo ante esa situación, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha tenido como ese apego seguro donde lo rescatan, donde lo cuidan y entonces él pues tiene que empezar a- ante esta falta de respuesta, pues se siente menos, si así lo llamamos, hay angustia por la separación, sufre cuando se va la figura que lo cuida. Y por otro lado, pues tenemos este apego inseguro, ambivalente o resistente, que se observa en niños que se muestran ambivalentes ante la ausencia de la figura de apego y buscan proximidad, pero simultáneamente muestran resistencia o dificultad para calmarse luego del reencuentro, ¿no? Donde es, me siento muy mal porque no te tengo y después entonces, sí, ¿no? Es esta parte del inseguro ambivalente. Y bueno, pues tenemos el otro, que es el apego desorganizado, que se caracteriza pues, precisamente por la ausencia de una estrategia coherente, de una interacción con la figura de apego. Y bueno, pues dentro de la teoría del apego y su impacto en el diagnóstico, bueno, pues la evaluación del apego nos permite no solamente describir esto observable, sino comprender la organización interna de las experiencias afectivas, la relacional, eh, y esto, bueno, pues por supuesto que es fundamental para integrar los resultados en las pruebas, en las entrevistas, en la observación, y para poder realizar una hipótesis diagnóstica coherente y funcional de acuerdo a estas necesidades, ¿no? En ese sentido, cuando nosotros, por ejemplo, bueno, mira, o sea, lo vengo a dejar porque ahí me dijeron de la escuela. Entonces, no, yo no tengo tiempo para entrevistas, yo nada más quiero que venga. Ya desde ahí, incluso por eso decíamos, ¿no? Que esta parte dentro del psicodiagnóstico, incluso la observación es un elemento fundamental dentro del psicodiagnóstico, ¿no? Porque entonces nos permite entender y ver la dinámica. Bueno, si ahora toma esta postura la mamá, entonces tendría que ver, de acuerdo a la etapa de desarrollo y en esta teoría del apego, que está experimentando el niño, ¿no? No es un apego seguro, es un apego evitativo, ambivalente, y entonces, bueno, a partir de esto sí nos puede ayudar para el diagnóstico.
Ya para empezar a cerrar un poco en esta parte de esta primera unidad, la evaluación del desarrollo en los hitos y los retrasos. En la evaluación del desarrollo está, pues como te decía, esta es una práctica eh, propiamente la psicología infantil, donde el contexto del psicodiagnóstico consiste en evaluar, en observar y en comparar con respecto a los hitos del desarrollo, que son logros esperados en ciertos momentos de la infancia, ¿no? Entonces esto nos dirá, ah, bueno, se esperaría que a esta edad, por ejemplo, de un niño se esperaría, este, que ya comience a decir algunas palabras, ¿no? Mamá, papá, agua, dame, quiero, perro. Y entonces si yo noto que no, que este niño no al menos tiene, ya empezó como a hablar, bueno, eso ya nos hablaría de que algo está pasando, ¿no? En esta etapa. Y bueno, pues estos hitos se organizan de forma progresiva de acuerdo a las edades, a las áreas de desarrollo, y como te decía, ¿no? Va desde la parte desde la parte motora, desde la parte de la coordinación fina, del gateo, del lenguaje, la comunicación, el balbuceo, las primeras palabras, como hace rato te mencionaba, y por supuesto también la parte cognitiva, que tiene que ver con la exploración del entorno, la resolución de problemas simples, en este sentido la parte social y emocional donde hay estas interacciones con los pares, hay regulación emocional, hay frustración, hay enojo, y bueno, pues aquí podemos como encontrar todo esto. Y cada uno de estos hitos pues precisamente representa una señal de madurez y de funcionamiento adaptativo que propiamente refleja la integración de un proceso neurológico, afectivo y culturales en el niño. Ya un poco para culminar con esto, este, observar si el niño alcanza determinados hitos dentro de su rango de edad, permite detectar incluso señales tempranas y saber poder realizar intervenciones oportunas que puedan marcar esta diferencia en un proceso evolutivo, ¿no? Cuando estamos hablando a lo mejor de algunos trastornos, cuando estamos hablando de algunas situaciones específicas, atenderlo de acuerdo a las necesidades y intervenciones apropiadas de acuerdo a lo que necesita específicamente la niña, el niño, el adolescente. En este sentido, pues el retraso del desarrollo siempre se presenta cuando un niño no alcanza uno o varios hitos esperados, que eran los que ya te mencionaba, ¿no? El lenguaje, el cognitivo, la parte motora. Dentro de la práctica clínica y educativa, la evaluación de estos hitos y el análisis de posibles retrasos se realiza de una forma multimodal e integral. ¿Qué quiere decir esta parte multimodal? Bueno, donde se toma en cuenta diferentes aspectos, ¿no? Desde la observación directa en situaciones naturales o estructurales del niño, las entrevistas con los papás o con los cuidadores, el historial de desarrollo, los registros del comportamiento observable, el uso de unas listas de cotejo, pruebas estandarizadas cuando corresponde. Y aquí, por ejemplo, eventualmente cuando se llega a requerir esta parte del comportamiento en niños, bueno, pues entonces se mandan incluso entrevistas como a las docentes, a los docentes, para precisamente saber y conocer desde esa área, desde la parte educativa, cómo se está comportando este niño, esta niña. Y bueno, pues básicamente con esto terminaríamos esta primera unidad. Les dejo ahí bibliografía sumamente interesante. Échenle ahí un ojito a esa parte del apego. Está buenísima esa información. Y bueno, hasta aquí concluimos eh, este primer video, esta primera unidad.